Es la imagen en directo de uno de los escenarios que van a acoger el carnaval en la calle, en Las Palmas de Gran Canaria, durante este fin de semana. El Parque del Estadio Insular se estrena este año como recinto carnavalero. Esta noche va a acoger uno de los conciertos tras el desfile de premiados y los grupos del carnaval que harán su recorrido desde el Castillo de la Luz hasta Mesa y López y la Plaza de España. Luego les contamos más. Tras 2 años sin carnaval en la calle hay muchas ganas en la capital Gran Canaria. Tenemos por delante un fin de semana prometedor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque además coincide con el inicio de las vacaciones de millones de españoles. Probablemente usted sea una de esas personas con suerte, y ojalá tenga suerte también para no verse afectado por las huelgas de varias compañías aéreas, justo en uno de los días con mayor cantidad de desplazamientos. Los problemas se dan no solo en nuestro país, sino en algunos de los aeropuertos de más tráfico de Europa y Estados Unidos. Un verano caliente al inicio de las vacaciones. Las huelgas de Ryanair y EasyJet están provocando retrasos y cancelaciones en los vuelos, con una estampa en varios aeropuertos de largas colas ante los mostradores y caras de resignación y, por qué no decirlo, también bastante hartazgo. Pero no es solo aquí, ¿eh? En Estados Unidos, huelga del personal, pero también falta de previsión en los aeródromos tras 2 años de restricciones por la pandemia. Un caos a nivel mundial que está provocando que muchos se queden en tierra en plena temporada estival. Y hay resaca de la cumbre de la OTAN. Se fue Joe Biden de Madrid, destacando el éxito de organización de nuestro país, con una factura que va más allá de las cenas protocolarias, porque la organización exigirá más gasto militar para hacer frente al nuevo enemigo global, que ya saben que es Rusia, aunque metiendo el dedo en el ojo a China. Veremos cómo han sentado las conclusiones de la OTAN en aquel país. Y vamos también a ver la situación en el llamado flanco sur, objeto también de muchos estudios durante esta cumbre, esa zona ingobernable del Sahel que puede dar tantos problemas híbridos, esos que no se miden en ejércitos sino en otras cuestiones como el terrorismo. Estos que ven son sospechosos de pertenecer a Boko Haram, la organización islamista que actúa en la zona, en este caso, de Nigeria. Otra de las conclusiones de la cumbre de la OTAN que acaba de finalizar. Y vamos a empezar por uno de esos escenarios, el de la guerra de Ucrania, donde ayer se lograba un hito frente a Rusia tras recuperar la isla de las Serpientes después de semanas de intensas batallas. Esta isla fue una de las primeras que se anexionó Rusia al comienzo de la guerra. Se ha retirado ahora de ese islote del Mar Negro, dicen que como un gesto de buena voluntad para demostrar que no estaba intentando obstruir las exportaciones de grano, pero Ucrania contradice esa versión y asegura que logró expulsar a las fuerzas rusas después de un ataque masivo de artillería y asalto durante la madrugada del jueves. Una victoria estratégica para Ucrania que podría ayudar a desbloquear la salida de grano del país. І це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба. Esta es la respuesta rusa, que no se ha hecho esperar. Permanecer en la isla de las Serpientes será clave para intentar un asalto a Odesa, pero perdido el islote, Rusia ha dirigido sus misiles esta madrugada precisamente hacia esa ciudad portuaria, matando a 18 personas, 18 civiles y causando decenas de heridos. Los servicios de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros de esa zona residencial. No era un objetivo militar. El Parlamento ucraniano guardaba un minuto de silencio por las víctimas de este último ataque ruso. Una semana después de que Rusia tomara el control por completo de la estratégica ciudad de Severodonetsk, la población comienza a salir a la calle tras semanas escondida en sótanos. Reciben ayuda humanitaria básica en un enclave donde la mayoría de las infraestructuras ha quedado muy dañada tras las cruentas batallas entre ambos ejércitos. No hay gas, no hay agua, ni electricidad. Es una ciudad que ha quedado completamente devastada.
Más de 10.000 soldados ucranianos han muerto en combate desde que se inició la invasión el 24 de febrero. En ciertas localidades del país, los actos fúnebres paralizan toda la actividad del lugar para honrar y despedir a los héroes de la nación. Un ejemplo lo encontramos en la aldea de Babinsi. Son apenas 2.700 habitantes y este jueves velaban el cuerpo de un soldado natural de este enclave que fue muerto en el este del país. Bueno, y una cuestión más anecdótica, si les parece, pero que muestra a las claras la situación en la que estamos. Esta mañana les mostrábamos esta fotografía de Vladimir Putin, una montando a caballo, otra pescando, otra nadando. Bueno, fue tomada hace años, pero gracias a la cumbre del G7 se volvió a poner de moda. Fue el pasado domingo cuando el primer ministro británico y su homólogo canadiense bromearon sobre esa imagen. Johnson preguntó a los demás líderes si debería dejarse la chaqueta puesta. Todos tenemos que demostrar que somos más duros que Putin, decía. Trudeau le respondió que sería necesario montar a caballo a pecho descubierto. Bueno, pues Putin les devuelve el cumplido. Ha contestado a estas manifestaciones, aunque de una manera no muy agradable. Если вспомнить Пушкина, я могу ошибиться там в словах, в деталях, но, по-моему... Dice, no sé cómo querían desnudarse, hasta la cintura o por debajo de la cintura, pero en todo caso creo que sería una vista repugnante. Así de claro, lo ha dicho el presidente ruso, lo estaba diciendo ahí ante un grupo de periodistas. Contestaba a esas bromas de sus homólogos británico y canadiense captadas en aquella conversación informal. Ya ven que la diplomacia brilla ya por su ausencia frente al enemigo común, Rusia. Por cierto, que Putin está esta misma mañana en el foro de las regiones rusas y bielorrusas. Ha dicho que la presión de Occidente acelera el proceso de integración entre Rusia y Bielorrusia. Podrían llegar a ser un solo país dentro de poco. Por supuesto, ha criticado a la OTAN, que ha concluido su cumbre en Madrid con una nueva estrategia que va a marcar los próximos 10 años. El principal de los puntos de esa nueva estrategia es que Rusia es el enemigo global y una amenaza clara. La alianza ha pedido el fin inmediato a la guerra en Ucrania. La OTAN ha acordado aumentar la ayuda militar a ese país y un mayor despliegue militar en territorio de los aliados. Otro importante punto al que se llega en la cumbre, los aliados tendrán que invertir más en defensa, más gasto. Precisamente ayer el Congreso de los Diputados aprobaba pedir ese aumento, que tiene que ser del 2% del Producto Interior Bruto antes de 2030. El compromiso de España se ha materializado con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos, porque Vox se abstuvo y el socio de gobierno, Podemos, votó en contra. Punto 2. Punto 3. Comienza la votación. Bueno, pues ya ven, más gasto militar que nos espera. Vamos a hablar de este gasto, precisamente lo que supone, con Juanjo Fernández, es analista militar, colaborador del Confidencial. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Me alegro mucho de volver a estar con vosotros. Nos alegramos de tenerte ahí de nuevo. Bueno, un resumen que saco de tus propias palabras de esta cumbre de la OTAN. Más enemigos, más socios y más armamento. A ver, explícanos esto. Pues efectivamente, es la cumbre del más. Hay más de todo. Hay más enemigos porque Rusia ha pasado de ser un socio, como aparecía antes, pues a ser una amenaza tangible, un enemigo. Y luego también aparece China de la que se habla como un desafío sistémico. Es una forma, esto de decir de sistémico, de que nos afecta a todos, ¿no? Y yo ahí veo pues, una clara intencionalidad de Estados Unidos en el sentido de decir que el tema chino no es solo cosa nuestra, ¿no? Sino que también es de los socios europeos, de todos nosotros. También hay más socios, todos lo sabemos, Finlandia, Suecia. Si Putin quería frenar lo que él denomina la expansión de la OTAN, pues le ha salido la jugada muy mal, porque ahora se encuentra una OTAN más cohesionada y encima con dos socios que se van a incorporar siguiendo los plazos normales, pero se van a incorporar. Luego, más armamento y más presencia norteamericana. El armamento pues, y el rearme se va a materializar en un incremento del gasto militar, de la inversión militar, como apuntabas, y también una mayor presencia norteamericana, no solamente en Europa, sino también en España, los destructores que van a venir a Rota.
Efectivamente. Bueno, empecemos por la inversión militar, porque ahí parece que España es de los últimos de la fila en cuanto a gasto militar y esto tendrá que cambiar. Pero, ¿en qué situación estamos respecto a inversión en defensa respecto a otros países de nuestro entorno? Pues estamos en la cola de los países de la OTAN. La inversión en defensa siempre se contabiliza como un porcentaje del Producto Interior Bruto, del PIB. En ese sentido, pues solamente nos supera por debajo Luxemburgo. Claro, en términos monetarios, pues no somos obviamente de los últimos, estamos en una situación bastante digna, pero claro, no es la forma de contabilizarlo. Estados Unidos que es el que más, digamos, de alguna manera impulsa este incremento de gasto, ha hecho que la OTAN, como organización, proponga a todos sus socios llegar a una cifra equivalente al 2% del Producto Interior Bruto de cada país. En términos económicos, para España, ¿qué estamos gastando ahora mismo? ¿Qué veníamos gastando? Pues en cifras de 2020 podemos hablar de unos 14.500 millones de euros. En cifras de hoy estamos hablando de unos 13.000. Es decir, ahora mismo estaríamos en el entorno del 1,01-1,02% de nuestro PIB. Eso, respecto a otros países, es muy poco. Estados Unidos gasta el 3,50 y algo. Otros países, como Grecia, están superando el 3%, cerca incluso del 4%. Hay otros países que superan el 1,8%, Francia, Alemania, están en ese entorno de cerca del 2%. Subir al 2% significaría para España meter otros 13.000 millones, es decir, llegar a los 26.000 millones en la cifra que dijo el presidente Sánchez de 2029, que no es a corto plazo. Nos quedan 2 minutos, Juanjo. 2 preguntas rápidas. La primera, porque claro, esto también beneficia a la industria armamentística. ¿En España hay una industria armamentística potente que pueda resultar beneficiada de este tema, de este incremento? La industria armamentística española, no olvidemos que supone alrededor del 1,5-1,6% del Producto Interior Bruto, lo cual no es nada despreciable. Tenemos industrias punteras y de prestigio internacional. Hablamos de Navantia en construcción naval, General Dynamics European Land System en blindados y vehículos terrestres, Indra en tecnología, Escribano, que es una empresa muy innovadora, Urovesa en vehículos blindados ligeros. En fin, hay una industria de armamento potente que exporta tecnología. No estamos, obviamente, al nivel de otros países. Mirémonos en Italia. Italia tiene una industria militar que es el doble que la nuestra. Genera el doble que nosotros. Ahí es donde nos tenemos que mirar, que es un país muy similar al nuestro. Claro. Y por último, la llegada de nuevos destructores a la base de Rota, la ampliación de esta base, que le va a dar una importancia notable y que, claro, el que llegue un destructor, uno solo, ya me imagino que también acompaña una cantidad de gente, toda una infraestructura que también va a incidir en la ampliación de la zona y en la ampliación de esta base, ¿no? Bueno, la base como tal, en cuanto a sus infraestructuras, no se va a ampliar más. Hay sitio para albergar estos 2 nuevos destructores. Ya la ampliación, digamos, se hizo años atrás, pero sí que va a suponer un incremento en personal. Los 2 destructores van a traer pues 600, 650 tripulantes, más personal añadido, gente que trabajará en tareas de mantenimiento y familiares. Estamos hablando de unas 1.600 personas que se suman a las ya 6.000 norteamericanos que digamos que están asociados a la base de Rota. Esto indudablemente es gente, no olvidemos, con poder adquisitivo, que consume, compra coches, alquila pisos, hace viajes, va a restaurantes. Esto para la comarca, el entorno de Rota y de Cádiz, pues va a ser importantísimo. Bueno, pues Juanjo, será hasta otro día. Muchas gracias por atendernos. Un placer, como siempre, Roberto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, pues hemos visto la situación en cuanto a Ucrania y la guerra con Rusia, las inversiones que ahora exige la OTAN. Vamos a seguir desgranando conclusiones, ahora centrándonos en China. Rusia es la amenaza,
los aliados tendrán que gastar más en defensa y China por primera vez sale en la estrategia a la que se considera como desafío sistémico, para ser exactos. Esa calificación no ha gustado al gobierno chino, que ha sido duro en su respuesta. Cree China que la OTAN difama su política exterior, desestabiliza a Europa y a la región Asia-Pacífico. Ha pedido ese gobierno a la alianza que deje de acusarles de manera infundada y de provocar. En China, sus medios de comunicación han advertido de la presencia de Corea del Sur y Japón en Madrid, a los que considera ellos también a su parte pues, desafío sistémico. Por último, sobre Taiwán, China ha dicho que es parte de su país, que es un asunto interno y que nadie tiene derecho a intervenir. Por cierto que Hong Kong ha cumplido 25 años desde su retorno a China y para conmemorarlo el presidente Xi Jinping ha visitado la antigua colonia británica, en la que fue su primera salida de la China continental desde el comienzo de la pandemia. Con esta ceremonia, Hong Kong conmemoraba los 25 años de la devolución de la isla por parte de Reino Unido. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad llegaba este jueves el presidente chino en la que era su primera salida del país tras 2 años y medio de pandemia. Durante los últimos 25 años, dijo el presidente, Hong Kong ha disfrutado de un sólido crecimiento económico, ha mantenido su estatus como centro financiero, marítimo y comercial internacional y su industria de tecnología innovadora se ha desarrollado rápidamente. Su economía es una de las más libres y abiertas del mundo. Pero para gran parte de los 7,4 millones de hongkoneses, la fecha llega en un momento en el que ven agotadas las promesas de libertades. Creo, dice este activista, que el nivel de seguridad que se requiere refleja directamente la inseguridad que tiene el presidente chino sobre lo que Hong Kong aún representa, a pesar de la ausencia total de manifestaciones públicas. Hong Kong era una de las sociedades más libres y abiertas de Asia y ahí es donde está ocurriendo la represión. Cuando los británicos entregaron la isla en 1997 fueron prometidos 50 años de autogobierno y libertades de reunión, expresión y prensa, algo que no está permitido en China continental. No nos vamos a dar por vencidos con Hong Kong, ha dicho el primer ministro británico. Hace 25 años hicimos una promesa al territorio y a su gente y tenemos la intención de cumplirla, haciendo todo lo posible para que China cumpla con sus compromisos, para que Hong Kong esté dirigida por la gente de Hong Kong, para la gente de Hong Kong. Movimientos que parecieron acelerarse con las protestas a favor de la democracia en 2014 y 2019. 2019 fue el mejor y el peor año para Hong Kong desde 1997, por terribles que fueran las imágenes, porque muchos residentes de Hong Kong continuaron marchando en las calles para luchar por la libertad y la justicia. La violencia de esos alborotadores empeñaron la reputación de Hong Kong como la perla de Oriente, además de interrumpir la estabilidad y unidad de la ciudad. No hay duda de que la edad de oro de Hong Kong ha pasado. Esta ciudad ha cambiado significativamente. Algunos ven motivos para celebrar este 25 aniversario y otros no, sobre todo después de la Ley de Emergencia Nacional aprobada en 2020 que ha privado de libertad a decenas de manifestantes. Bueno, pues este es uno de los desafíos con los que tiene que lidiar China. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo ha sentado en aquel país esta definición de desafío sistémico? Vamos a hablar con alguien que conoce bien la cultura china, su tejido empresarial. Carlos Sentís es consultor de estrategia internacional y CEO de World Innovation Alliance. ¿Qué tal? Carlos, buenas tardes. La invitación. Gracias a ti por atenderla, Carlos. Bueno, ¿cómo ha podido sentar esta piedrecita que de alguna manera, por tirarlo por lo bajo, por lo suave, que se ha ido poniendo en el camino de China, esta calificación que ha hecho la OTAN? Desde luego pone en riesgo la posibilidad de relaciones diplomáticas positivas en los siguientes años. Yo creo que es algo que ya veníamos viendo desde hace tiempo. Ya vimos la consideración de China como competidor estratégico de la Unión Europea y vimos también llamadas por parte de diplomáticos de Estados Unidos de no colaborar con China desde hace bastantes años. Yo creo que todo esto ha venido desde la política de Trump de considerar a China como un enemigo por el nivel de competencia que estaba generando, por su poderío tecnológico, y ahora mismo estamos viendo un mundo cada vez más dividido donde China evidentemente tiene que
tomar decisiones muy difíciles en cuanto a su estrategia futura. Ahora mismo Occidente no quiere tener relaciones amistosas de mutuo beneficio con China y al tiempo tampoco quiere que tenga relaciones con otros países. Yo creo que todos los países tienen que estar sujetos al mayor nivel de escrutinio y, evidentemente, desde el punto de vista de los derechos humanos, libertades, también desde el punto de vista del bienestar de las poblaciones, tenemos que tener a todos los políticos y a todos los países, China sin ninguna duda, con un gran escrutinio. Lo que pasa es que no estoy seguro de que decisiones que puedan afectar a no solamente las relaciones con China, sino al bienestar y la prosperidad económica de la población de todo el mundo, teniendo en cuenta que China es el 20% del PIB y que los productos y bienes que vienen desde China o afectan absolutamente al 100% de la población, en un momento de crisis convergentes que estamos teniendo y después de ver las consecuencias que tiene dejar de hacer relaciones con Rusia por temas de abastecimiento energético, por ejemplo, estoy muy preocupado con cómo vamos a poder hacer frente a las crisis económicas si además ponemos más dificultades a las relaciones comerciales con China que vienen de esa tensión diplomática. Claro, Carlos, no lo han tomado bien, desde luego. Claro, evidentemente, porque además Europa, hombre, salvo problemas que pueda haber, yo qué sé, ahora Gran Bretaña con lo de Hong Kong o tensiones puntuales, Europa no tiene malas relaciones con China. Yo me imagino que además empresarialmente, comercialmente son muy intensas, ¿no? Claro, el problema es que el plantear ahora mismo la deglobalización y la no dependencia de otros países para avanzar hace que podamos perder la base fundamental que ha permitido que lleguemos al nivel de prosperidad que tenemos ahora mismo. No olvidemos que si no tienes comercio internacional, no tienes turismo internacional, si no colaboras con otros países y con otras organizaciones, se hace muy complicado, ¿no? Entonces, uno de los problemas que vemos en Europa y en Occidente en general es que ahora está habiendo decisiones que se están tomando como si China hubiera cambiado de pronto de estrategia internacional o si China hubiera cambiado de forma de operar, de sistema político o si de repente hubieran privado de libertades a los chinos cuando en realidad el sistema lleva siendo así mucho tiempo y lo que ha cambiado realmente ha sido el nivel de competencia que se ha generado a nivel económico, ¿no? Entonces, si ves la escalada de tensión que se ha producido a la hora de analizar China desde Occidente, ha hecho que al final, si tú ves y sigues de cerca las intervenciones del Ministerio de Exteriores de China, han ido subiendo de nivel según iban subiendo de nivel también las acusaciones por parte de Occidente. Lógicamente, ¿no? va una escalada ahí. Es una escalada diplomática, pero no cabe duda, Carlos, y ahí hay un problema de que esto puede dificultar, oye, las relaciones comerciales que puedan tener, ya no digo los países, sino las empresas entre sí, o aún más, que se empiece a mirar mal también a los ciudadanos que vengan de China, a los que podamos empezar a ver de otra manera. Claro, es que además cuando no se hace la diferencia entre un líder político y la ciudadanía, hace que, por ejemplo, se prohíba a ciudadanos rusos participar en una maratón o a una mujer rusa comprar un bolso, y eso va en contra de los derechos humanos. Y yo tengo cierto miedo de que se plantee que todos los ciudadanos chinos son culpables de que haya cosas del gobierno que no le gusten a los gobiernos occidentales cuando resulta que hay competición. Porque, insisto, el mismo nivel de falta de libertades que hay en muchísimos otros países, cuando son aliados eso no parece que sea un problema, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando tomamos decisiones que a corto plazo en el terreno político parece que son las que mejor van a ser recibidas por el público y mejor van a quedar en la prensa, y tratar de tomar decisiones que puedan ayudar a que la gente pueda lidiar con la inflación, que pueda encontrar trabajo, que pueda mantener un nivel de prosperidad, porque nadie tiene por seguro que después de COVID, después de Ucrania y con la crisis convergente y la convergencia de nuevas tecnologías que van a afectar muchísimo a muchos sectores del tejido productivo, nadie tenía claro que íbamos a estar en una situación de prosperidada o de avance económico. Pero con todo esto, si encima eliminamos actores de la escena y además China siendo tan importante para el supply chain de todo el mundo, creo que es un problema. Tenemos que buscar la forma de entablar relaciones. No digo que no haya que criticar o que denunciar los abusos de poder de dictadores o de países, pero al final tenemos que buscar la forma de encontrar soluciones diplomáticas, porque si no todo está abocado a que no solamente haya guerras diplomáticas, sino que haya guerras como estamos viendo en Ucrania. Desde luego, muy bien. Pues Carlos, ha sido un placer saludarte una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, y esta cumbre de la OTAN, con la insistencia de España, precisamente porque España es la que ha insistido en prestar atención al llamado flanco sur, al norte de África y el Sahel, que están en el punto de mira por poder suponer una amenaza para Europa. La manipulación a través de los flujos migratorios y la proliferación de grupos armados y terroristas han dado lugar a que también la organización se blinde a lo que denomina como amenaza híbrida y ha asegurado que desplegará tropas para proteger a los territorios aliados que puedan verse amenazados. Bueno, de este asunto hablamos con Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a plantearnos, Pepe, si crees que la OTAN ha adoptado medidas eficaces ya frente a una situación de la que hemos hablado en otras ocasiones, se plantea muy difícil. Pero no me contestes todavía, qué ganas tenía de decir esto, justo después de la publicidad. Volvemos en un momento, no tardamos. Hablábamos del flanco sur, de la inestabilidad del cercano Sahel y no paran de llegar noticias de esa región. Esta semana el ejército nigeriano anunciaba que al menos 314 miembros de Boko Haram, presuntos miembros de Boko Haram y el Estado Islámico, se han rendido. Ahí tienen a ese grupo. El auge del yihadismo en la región es uno de los problemas que preocupan precisamente en Europa. Yihadismo que ve terreno abonado también por la propia inestabilidad de muchas zonas como Sudán. Allí 6 manifestantes han sido asesinados durante las protestas contra el liderazgo militar que tomó el poder hace 8 meses. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua mientras intentaban evitar que la multitud marchara hacia el Palacio Presidencial. Bueno, de estos asuntos hablamos con Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya podemos hablar de este asunto. ¿Crees que ha conseguido España, Europa, que la OTAN mire hacia el flanco sur, bueno, como debe ser, con medios, con decisiones adecuadas? Bueno, yo creo que llegamos con un poquito de retraso, ¿no? Si es ahora cuando vamos a mirar al flanco sur, porque realmente cuando uno analiza este párrafo, ¿no?, del documento estratégico que acaba de aprobar la OTAN en Madrid, pues yo hago 2 reflexiones. La primera es que efectivamente hay conflictos, hay fragilidad, inestabilidad, cambio climático, pobreza, migraciones, etcétera, ¿no? Y todo esto es una situación muy, muy complicada, ¿no? Pero no es así de ahora, no es así de ayer, es así de hace al menos 10 años y sobre todo con especial intensidad, y lo hemos venido contando tantas veces en el último lustro, ¿no? Pero claro, yo creo que la clave de este documento, de este párrafo, está en la última frase, ¿no? Cuando se habla de la interferencia desestabilizadora y coercitiva de competidores estratégicos, con una clara referencia a China en menor medida, pero entiendo que sobre todo a Rusia, ¿no? Entonces, digamos que la OTAN reacciona de esta manera ahora que Rusia ha venido a ocupar el espacio que estaba ocupando Francia, fundamentalmente en Mali, pero ya mirando hacia otros países, ¿no? Con lo cual, me parece que les preocupa mucho más esto que realmente las amenazas que sufre la población, ¿no? Que tienen que ver con que los niños no van a la escuela, con la sanidad, con la vivienda, con el empleo y con la pobreza, en definitiva, ¿no? Claro, que eso es lo que provoca después los problemas que se pueden llegar aquí, porque del Sahel no se espera que llegue un ejército armado de la misma manera que el ruso que ha entrado en Ucrania. Las amenazas de allí son de otra naturaleza y, en primer lugar, son contra la población que vive allí. Claro, efectivamente, ¿no? En esta terminología, además, que le gusta mucho, ¿no?, en la OTAN, de amenazas híbridas, pues entiendo que las respuestas también deben ser híbridas, ¿no? De hecho, la respuesta exclusivamente militar, con el despliegue de miles de soldados franceses en los últimos 9 años, no ha obtenido el resultado esperado. Quizás es porque no se ha tenido en cuenta la otra parte de la ecuación de esa situación híbrida, que es que económica y socialmente hay problemas de una complejidad tremenda que merecen de un esfuerzo de la comunidad internacional en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo ahora, con la subida de precios por la guerra de Ucrania, por el COVID. Sobre todo, y un dato, el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a reducir a la mitad sus raciones alimentarias para la población desplazada por estos conflictos, con lo cual se agudiza aún más el problema. Claro, si no hacemos un esfuerzo de inversión
en estos lugares estamos generando o contribuyendo de alguna manera a la inestabilidad y a la emergencia de estos grupos armados que al final no son frutos sino de la desesperación. Mira, Pepe, vamos a poner un ejemplo mientras hablamos contigo, porque precisamente de Sudán acabamos de ver ahora la inestabilidad que hay allí, las personas muertas en las últimas manifestaciones, que son poquísimas respecto a todas las que habrá habido ya en ese enfrentamiento, pero muchas de las que intentaron el asalto a la valla de Melilla eran de allí. Por cierto, que la Fiscalía le ha pedido un informe a la Guardia Civil. Bueno, fíjense, la distancia que hay entre Sudán y Melilla, nada menos que 4.152 kilómetros. Estamos hablando de zonas muy alejadas. Bueno, pero esa es la distancia que les separa de su sueño, que no es otro que llegar a España para cruzar a Europa en busca de una nueva oportunidad, que el pasado viernes llevó a 23 personas a morir precisamente en este lugar, aunque recuerden que las ONG aumentan la cifra de fallecidos, mientras en Marruecos y en Melilla algunos de los sudaneses supervivientes relataban lo ocurrido. Tienen sus cuerpos llenos de marcas que reflejan todo el sufrimiento que llevan detrás a pesar de sus cortas edades, quemaduras de las torturas recibidas en Libia o una cicatriz en la pierna de un intento de saltar a Ceuta. Salieron de Sudán huyendo de la muerte y casi se la encuentran el pasado viernes en Melilla. Queremos ir a España, dice este joven, porque estamos buscando la paz. Nosotros no somos traficantes de órganos, nosotros somos emigrantes. No tenemos para comer, así que ¿cómo vamos a tener armas para matar a soldados? Nuestro sueño es llegar a Melilla, llegar a España. Después de intentar atravesar la frontera de la ciudad española y ver a sus compañeros morir el pasado viernes, estos 4 jóvenes buscan ahora ayuda a cientos de kilómetros en Rabat. No hay una mafia, sino que como vivimos en diferentes provincias de Marruecos, nos comunicamos por redes para organizarnos y poner fecha e intentar todos juntos acceder a Melilla. Este grupo de jóvenes también saltó la valla fronteriza el pasado viernes. Algunos con muletas o en sillas de ruedas por las heridas que sufrieron han mostrado su dolor por lo sucedido. Todos tenemos hermanos y amigos que han muerto y a los que han matado con gas lacrimógeno, ha relatado uno de ellos. Queremos pedir a la comunidad internacional que investigue lo sucedido, porque todos coinciden en que tanto en el intento de entrada como después no se respetaron los derechos humanos. Bueno, y aquí, Pepe, se cumple una cruel paradoja. De cada 10 personas, lo decía el otro día, precisamente eran datos del gobierno, de cada 10 personas del Sudán que piden asilo, de cada 10, 9 lo consiguen. Pero claro, no tienen dónde pedirlo. Es decir, para poder pedir asilo, para llegar a esa ventanilla que buscan, tienen que lanzarse contra una valla o cruzar en una patera y arriesgar la vida. Sí, y además, Roberto, yo añadiría que no solo no consiguen llegar, sino que además los mandamos de vuelta. Por ejemplo, bueno, hemos hablado en las últimas semanas de Ruanda, ¿no? O otro problema de Níger. Níger, en el corazón del Sahel, es un punto en el que desde Libia se devuelve a los sudaneses hasta allí. El año pasado estuve yo con decenas de ellos en Niamey, en Níger, y los tienen allí 4 o 5 años, son solicitantes de asilo, tienen todo el derecho a conseguirlo, pero sin embargo no se les permite llegar a Europa, sino que los mandamos a Níger y ya que esperen ahí durante años, ¿no? Esa ruta sudanesa es tremenda, ¿no? de la que habla, porque pasa por Libia, que de alguna manera ya se sabe, ¿no? Que las torturas, violaciones de derechos humanos y digamos como los grupos de delincuentes organizados que están ahí o las policías se aprovechan, ¿no? De la tremenda situación que viven. Y luego es muy paradigmático desde la perspectiva del origen, ¿no? Sudán es un país desfondado en este momento, desde la caída de Omar al-Bashir en 2019 y la llegada al poder de una junta militar que se empeña en no ceder el poder a los civiles, hasta habiendo manifestaciones con muertos como la de ayer, ¿no? En la que hubo 6 o 7 fallecidos. Y eso es constante en este momento en Sudán. Y además tenemos la reactivación del conflicto de Darfur en la zona oeste, ¿no? O sea que yo creo que es paradigmático, por un lado por el origen, los enormes problemas, y por las complicaciones de la ruta larguísima y tremenda desde la perspectiva de las condiciones del viaje, ¿no? Bueno, pues veremos qué respuesta da la OTAN, que podría dar una respuesta de colaboración y desde luego de vigilancia de esas zonas para apaciguarla, pero no parece que, por lo menos hasta ahora, haya sido esa la estrategia. Veremos qué ocurre a partir de ahora. Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, hoy es una fecha importante también en la lucha contra el terrorismo de ETA, porque se cumplen 25 años del final del secuestro más largo de la historia de la banda terrorista ETA. Fueron 532 los días que el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara
permaneció encerrado en un zulo, un agujero de 3 metros de largo y 2 de ancho, tras ser secuestrado por 3 etarras que lo abordaron en el garaje de su casa de Burgos cuando regresaba de su trabajo en la cárcel de Logroño. Una larga investigación por parte de la Guardia Civil permitió liberar al funcionario. Hoy se recuerda la complejidad de este caso que conmovió hace 25 años a la sociedad española. La peor de las imágenes que podíamos imaginar se quedó lejos de ver verdaderamente a una persona absolutamente maltrecha, debilitada. Bueno, fue una imagen, pues yo creo que a los muchos guardias civiles que estaban esa noche allí no se les borrará de la cabeza nunca en la vida. 25 años de la liberación de Ortega Lara. Bueno, vamos a cambiar de escenario, vamos a cambiar de tono también, porque esta noche es una noche de fiesta, llega el turno del carnaval en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Tras la celebración de las galas y concursos en febrero, el público ahora va a poder disfrutar de la cabalgata y de los conciertos en los escenarios que se van a repartir por la ciudad. Han sido 2 años sin carnaval en la calle, por lo que hay muchas ganas, se nota, ¿verdad? Michel Quintana. Sí, hay ganas, aunque hay también muchas incógnitas porque todo es extraordinario en estas fechas, sobre todo eso, que el carnaval por primera vez aquí en Las Palmas de Gran Canaria se celebre en julio, aunque como bien decía ya se produjeron esos concursos durante los meses de febrero y de marzo. También es extraordinario porque se inauguran nuevos espacios como una pequeña zona de conciertos en Messi López o esta, que será una de las principales aquí en el Parque del Estadio Insular, donde esta noche habrá un concierto. Pero antes, a las 7 de la tarde, y lo podremos ver en directo en Televisión Canaria, será el desfile de los ganadores de esos concursos. Mañana será el gran acto, esa gran cabalgata, la que concentra el mayor número de participantes y que recorre toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y el domingo será el carnaval de día y el entierro de la sardina. Lógicamente hay muchas incógnitas sobre la participación porque por primera vez se celebran durante estas fechas, pero eso sí, la ciudad vive un gran momento turístico. Durante el mes de mayo, más de 30.000 turistas estaban aquí en Las Palmas de Gran Canaria, de los cuales unos 10.000 eran extranjeros. Son las incógnitas lógicas que hay en este carnaval que resolveremos en tan solo unos días. Un carnaval que arranca en unas horas, eso sí, lo hace también con esa presencia, aunque sea latente, de la epidemia por la COVID-19. No tenemos restricciones, podemos tener las fiestas a lo grande, disfrutarlas como todos sabemos y como a todos nos gusta, pero sí me gustaría siempre recordar que no podemos olvidar los 2 años que hemos pasado, que todavía estamos en ello y que tenemos que ser muy responsables y tener mucha cautela y mucha prudencia, sobre todo por toda esa gente que se ha quedado en el camino, pero también por los que hoy todavía lo están pasando mal. Por tanto, sin restricciones, pero con responsabilidad. Bueno, y hoy comienza además el primer fin de semana de julio, llega la primera operación salida del verano, unos días de mucho movimiento en los aeropuertos que viene a coincidir con 2 huelgas, la de Ryanair y la de EasyJet. Nos vamos precisamente a uno de los aeropuertos que más operaciones tiene con estas 2 compañías, el de Málaga. Isabel Gómez, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, hoy Operación Salida, una de las operaciones más importantes aquí en este aeropuerto de Málaga y además coincidiendo con 2 huelgas, la de EasyJet y la de Ryanair, por cierto, con mucha menor incidencia que la de ayer, nada que ver con esos 22 vuelos que tuvieron que ser cancelados en Málaga, que por cierto es uno de los aeropuertos españoles, si no el más, por lo menos sí fue el más, el pasado fin de semana, que estuvo más afectado por la huelga de Ryanair. Hablábamos de que ayer hubo 22 vuelos cancelados en Ryanair y hoy ninguno, y esas largas colas que había para reclamar hoy no se han producido. En cuanto a EasyJet, sí que hay 4 cancelaciones, 2 vuelos de salida a Birmingham y Londres y 2 de llegada. También os comentamos cómo está siendo la incidencia en los vuelos nacionales. Hay 8 cancelaciones en cuanto a la compañía EasyJet y retrasos en 13 salidas y 8 llegadas. ¿Dónde más? En Palma de Mallorca. En cuanto a Ryanair, hay un vuelo cancelado y sí que hay 113 vuelos que están sufriendo retrasos. Por cierto, que los sindicatos están denunciando que la compañía, en este caso Ryanair, se está trayendo tripulantes de otras bases de fuera de España para operar y que la incidencia de la huelga sea lo más mínimo posible.
Los problemas en los aeropuertos se repiten no solo aquí, sino en varios países europeos, pero también en Estados Unidos. Huelga de personal, pidiendo mejoras laborales, pero también falta de previsión de los aeródromos después de 2 años de restricciones por la pandemia. Un caos a nivel mundial que está provocando que muchos se queden en tierra al inicio de sus vacaciones. Loris lleva 8 años haciendo este recorrido para ir a trabajar al aeropuerto de París y cobra 1.700 euros al mes. Pero ante el aumento de precios asegura que los trabajadores están sufriendo para llegar a fin de mes y que son pobres. Busca ofertas en los supermercados y no puede llenar el tanque de su coche. Por eso secunda la huelga que pide aumentos salariales de hasta un 20%. Misma situación se repite en los aeropuertos de Londres, Ámsterdam, Roma o Frankfurt. Huelgas que provocan cancelaciones de vuelos o, en el mejor de los casos, largas esperas para poder embarcar. En Bélgica, en los últimos 3 días, se han cancelado más de 150 vuelos programados por Ryanair. La compañía no ha podido operarlos ante la huelga del personal que pide mejores condiciones laborales y que se respeten las leyes del país. Le non-respect des règles sectorielles et des lois belges en général. La compañía irlandesa asegura que solo se han visto afectados un 2% de las 9.000 operaciones previstas hoy en Europa, una cifra que podría aumentar en los próximos días porque los trabajadores de Francia, Italia y España comienzan en julio los parones que se podrían alargar durante todo el mes. Aumentos de hasta un 40% de su sueldo piden los trabajadores de EasyJet en España, Francia y Alemania. Si no, comenzarán una huelga de 9 días en plena temporada alta. En Estados Unidos, los pilotos de Delta Airlines piden que se retomen las negociaciones para actualizar sus condiciones laborales estancadas desde 2016. Por su parte, las compañías aseguran que están intentando contratar personal tras los despidos que tuvieron que hacer durante la pandemia. Aquí en Canarias también operan estas compañías, pero en principio parece que no se están produciendo incidencias. Cristina Falcón está en el aeropuerto de Tenerife Norte. Cuéntanos, Cristina. Quinta jornada de huelga de la compañía Ryanair que está provocando estos días numerosos retrasos y cancelaciones en los aeropuertos españoles. Una huelga en plena temporada alta a la que hoy se suma la aerolínea EasyJet para reivindicar mejoras laborales. Pero lo cierto es que esta huelga no se está reflejando en los aeropuertos canarios, ya que ninguna de las aerolíneas tiene base en el archipiélago, por lo que de momento están operando prácticamente con normalidad que se refleja en aeropuertos como este de Tenerife Norte, donde hoy muchos comienzan sus vacaciones. Está previsto que para esta jornada se realicen unas 1.060 operaciones, mucho movimiento de pasajeros, ya que también están los que tienen que volver a la rutina y terminan estos días de descanso, por lo que durante el fin de semana habrán cerca de 4.300 operaciones entre vuelos nacionales e internacionales. ¿Y qué ocurre cuando un país, una administración quiere luchar contra el cambio climático, pero un juez no le deja? Bueno, esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. La Corte Suprema impide que los estados, incluso la propia administración estatal, pongan límites a las emisiones de CO2. Los expertos dicen que este podría ser un golpe fortísimo a las políticas para frenar el calentamiento global. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no podrá poner límites a las centrales eléctricas de carbón y gas. El Tribunal Supremo asegura que no tiene autoridad suficiente para limitar las emisiones de CO2. Esta institución, con amplia mayoría conservadora, frena las políticas de Biden sobre el cambio climático. Creo que esta sentencia es parte de un tribunal ideológico e intenta frenar la capacidad del gobierno, asegura este profesor de políticas medioambientales. Esta sentencia impide, por ejemplo, que la EPA apruebe medidas para potenciar las fuentes de energía renovables y penalice las emisiones contaminantes. Una mala noticia para la ONU, que dice que no se ajusta a una emergencia de naturaleza global que requiere una respuesta global para cumplir con los objetivos fijados en el Acuerdo de París. El sector eléctrico genera una cuarta parte de los gases de efecto invernadero del país. El gobierno de Estados Unidos ya está trabajando con su gabinete legal, analizando la sentencia del tribunal e intentando aprobar nuevas regulaciones para frenar el calentamiento global.
Bueno, pero la contaminación todavía por lo menos no nos permite ver el cielo y contemplar fenómenos como la conjunción de planetas, que ha sido histórica y que hemos podido ver además a simple vista desde aquí, desde Canarias, y fotografiar, la verdad, Antonio. Sí, exacto, así es. Vamos enseguida a hablar con un fotógrafo que lo ha hecho, que nos ha mandado unas fotografías que también vamos a ver enseguida. Roberto, lo dijimos a principios de junio, ojo a este mes porque vamos a poder ver esa conjunción de 5 planetas. Estamos hablando de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, todos en el cielo, un poco antes del amanecer. Aquí estamos viéndolos todos, incluso con la Luna que se metió también en esta alineación a partir de la última semana. Mercurio, como ven, Venus, la Luna, Marte, Júpiter y ahí a lo lejos Saturno. Esto es una foto tomada desde las cumbres de Gran Canaria, estamos hablando desde el Pico de las Nieves, hace unos días, por Nacho González Oramas. Esto es otra fotografía que también nos ha mandado él. Ahí tenemos el lucero del alba, Venus y la Luna en ese proceso de crecimiento cuando estaba aproximadamente al 7%. Esta es otra fotografía también suya, el Tritón, muy identificativo de las Palmas de Gran Canaria, con esos cielos que en algunos momentos de estos días tuvieron nubes, como por ejemplo en esta foto tomada desde la playa de Milenar Antelde, en la que vemos casi todos los planetas, pero Mercurio se quedó oculto por esas nubes bajas de las que también hemos hablado estos días, Roberto. Oye, vamos a hablar con el autor de estas fotografías, el fotógrafo Nacho González Oramas, precisamente. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Encantado de saludarte de nuevo. Enhorabuena por esas fotografías para las que yo me imagino que habrás tenido o madrugar o trasnochar. No sé qué te habrá tocado. Madrugar, más bien, ¿no? Todas estas fotografías se planifican y hay que levantarse un poquito temprano y acudir al sitio que uno cree para intentar ver el fenómeno que uno busca, ¿no? En este caso fueron 3 noches distintas de levantarnos sobre las 5 de la mañana y acudir a 3 puntos distintos de Gran Canaria. ¿No sabía que te gustaba la astrofotografía, Nacho? ¿O es la primera vez que te lanzas a esto? No, bueno, yo soy un aficionado a la astrofotografía, me gusta hacer mis cositas, mis alineamientos, mis vías lácteas, mis lunas y sobre todo ubicarlas en el paisaje isleño, ¿no? Que creo que siempre es importante que haya una referencia de dónde están hechas las fotos. Desde luego, ahí estamos viendo, por ejemplo, la costa de Tele, también el Pico de las Nieves en Gran Canaria, o sea que identificativa total. Son fotografías que decían que esta alineación la podíamos ver, esta conjunción, durante todo el mes de junio, pero exactamente las tuyas son todas desde el día 23 hasta el 27 aproximadamente, y ahí captaste ese momento exacto en el que se veían todos los planetas y cuando se sumó también la Luna, ¿no?, a la fiesta. Sí, las fotografías son de 3 días, no sé exactamente las que estamos viendo ahora, pero el primer día fui al Tritón, en Atlante, en la altura de Las Palmas, y estaba bastante nublado. Se lograron ver todos los planetas entre las nubes, pero para una fotografía fue difícil. Claro. Hice un segundo intento el día 24 en la playa de Melenara, en el que dejé de ver Mercurio, por lo que tú hablabas de las nubes bajas, pero curiosamente ese día ocurrió otro fenómeno más, que la luna decreciente al 7% ocupaba el lugar natural de la Tierra entre Venus y Marte, ¿no? Con lo cual le da un punto especial a la fotografía, ¿no? Y ya la madrugada del día 27, del 26 por la noche, fuimos a la cumbre de Gran Canaria, el Pico de las Nieves. Claro que al estar más alto es más fácil ver el horizonte limpio, ¿no? Y ahí sí logramos ver los 5 planetas con la Luna. Porque logramos ver aparecer a Mercurio, ¿no?, que estaba muy bajito, ¿no? Dice fuimos, Roberto, porque fue en familia, que se ve, me imagino que serán tu mujer y tu hijo, puede ser ahí en la fotografía también. Sí, fue con mi chica y con mi hijo, que es un gran aventurero, mi hijo Rubén, que se apunta a mis locuras y bueno, y así un momento bonito para los... Y así van transmitiendo también hoy esa afición. Es verdad que a veces la astrofotografía requiere el tratamiento de las imágenes, ¿no?, para que se vean determinados fenómenos, qué sé yo, la Vía Láctea o alguna nebulosa, pero en este caso, ¿a ti te ha hecho falta hacer algún tipo de tratamiento para destacar los planetas, que era lo que queríamos ver? En este fenómeno en concreto se podía ver perfectamente a simple vista, ¿no? El único problema que tuvimos es que estaba en un campo de visión muy grande, ¿no? Entonces, teniendo un gran angular, yo no me cabía en un solo tiro, ¿no? Entonces, las fotografías están hechas a partir de montar una panorámica vertical, uniendo todas las fotografías esas, y nos dan esa visión, porque el ángulo de visión es muy grande, sobre todo el último día. Ya Saturno se está alejando, saliendo mucho de plano, entonces era una foto muy complicada para hacerla en una toma. Son varias tomas montadas, es el único requisito que usé en esta foto. No es una toma sola, ¿no?, sino son varias fotos montadas, porque el ángulo de visión era demasiado amplio. Bueno, pues nada, unas fotografías estupendas. Estas son para poner un póster bien grande. Nacho, un placer saludarte. Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Bueno, pues esta semana hemos estado pendientes de Madrid, de la cumbre de la OTAN, pero ojo que en Lisboa hoy termina la conferencia de la ONU sobre los océanos. ¿Algún avance, Antonio? Depende de quién le pregunte. Bueno, los países, ¿no? Bueno, los países han llegado a un principio de acuerdo, han declarado la crisis oceánica. Lo que pasa es que estamos pendientes de ver las conclusiones, esas conclusiones, ¿no?, que saldrán hoy. Pero bueno. La crisis, declarar la crisis, bueno, pues claro, hacía falta, no hacía falta ser muy listo para eso. Pero lo que sí que ha destacado de Lisboa sobre todo es esto, múltiples protestas además, algunas incluso muy creativas en las calles de la capital portuguesa, Roberto, por eso precisamente, por la inacción de los planetas y por la concienciación que reclaman muchos grupos ecologistas sobre lo que estamos viviendo con los océanos. Dicen ellos mismos que si no le ponemos freno ahora mismo, a mitad de siglo prácticamente tendremos los océanos demasiado contaminados, incluso a finales de este siglo, en 2100, la mitad de las especies que viven en los océanos podrían haber desaparecido. Y una de las causas, y por lo que se está protestando mucho, es por lo que llaman la basuraleza, que lógicamente, como viene siendo habitual, es la basura que nosotros mismos lanzamos al medio ambiente en cualquier lugar y que llega al mar. Roberto, fíjate lo que hemos preparado, porque vamos a hablar de la basuraleza, cómo llega al océano. Tenemos varias vías. Bueno, el 80% de la basura que nosotros lanzamos por ahí, en cualquier lugar de la naturaleza, llega al mar. Pero muchos hemos oído hablar de esa isla del tamaño de Francia que está flotando por ahí, llena de plástico. Vale. Pues de toda la basura que nosotros dejamos por ahí en la naturaleza, solo el 1% está flotando en el mar. O sea que esa isla es el 1% de toda la basura que hay en el mar. El 5% se queda en las costas y el 94% se va a los fondos marinos. ¿Y qué pasa cuando está en los fondos marinos? Que se lo comen los peces, como siempre decimos, esos microplásticos, y después nos llega a nosotros también porque nosotros los pescamos y después nos los comemos. O sea, que lo de la basuraleza no solo afecta a los océanos, que también nos afecta a nosotros, sino directamente nos afecta a nosotros porque nos terminamos comiendo nuestra propia basura. Es mucho más de lo que flota, efectivamente. Exacto. Bueno, estamos ante un fin de semana, Antonio, especial, no solo por el inicio del verano, sino fíjate que en Las Palmas de Gran Canaria hay carnaval, y estamos mirando al cielo y en pleno verano encontrándonos con que llueve. ¿Va a seguir todo este fin de semana al mismo tiempo? Sí y no, va a seguir seguro, pero el domingo hay una gallego, ¿no? El domingo hay una ligera esperanza. Bueno, Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria desde esta noche ya, también mañana, el fin de semana, y también fiestas patronales por ahí en diferentes pueblos. Pero bueno, esta es la situación que nos vamos a encontrar mañana, muy parecida a la de hoy, con ese viento del nordeste, con nubes sobre todo alojadas, establecidas en la cara norte y nordeste de Gran Canaria, de Tenerife, también de La Palma, fíjate, con esa probabilidad de algunas lluvias débiles. En La Gomera y en el Hierro también podría caer algo, pero bueno, nubes con sol, más sol sobre todo, como hemos dicho estos días, gracias a la llegada de los vientos alisios, en las caras de las islas que están cubiertas, sobre todo de las islas de mayor relieve. Pero el domingo tenemos esa esperanza, Roberto, porque el domingo, además de tener esas nubes y esa probabilidad de lluvias que baja un poquito, vamos a tener algunos claros incluso por la cara norte de las islas, donde están esas nubes. Al mediodía abrirán algunos claros, sobre todo en la costa, y quien quiera ir a la playa y no se quiera desplazar de su zona de residencia en el norte de las islas, incluso puede encontrar algo de sol. El domingo, en el resto de las islas, en el sur de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, de La Palma, del Hierro, y también en las islas orientales, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, vamos a tener mucho más sol que nubes, y será buen momento para aprovechar un plan de playa, o si queríamos ir a montaña, pues que también tendremos temperaturas agradables. Y hablando de las temperaturas, ya que me preguntas por las temperaturas, sí, te vi que me ibas a preguntar. Te iba a preguntar, sí. Mañana sube un poquito, pasado mañana sube otro poquito, el lunes suben otro poquito, o sea que se entiende la previsión. Si sigue así, la próxima semana tendremos ya unas temperaturas más veraniegas que los que hemos tenido esta semana, que eran más bien primaverales. Yo he oído por ahí que este fin de semana nos llueve, pero que el próximo a lo mejor estamos sudando del calor, ¿eh? Es posible. La previsión de temperaturas para los próximos días dice que van subiendo poco a poco. Veremos. Hombre, es pronto para hablar del próximo fin de semana, pero se prevé que haga más calor que lo que hemos tenido. Es lo que yo he oído, ¿eh? No te sé decir. El rumor es la antesala de la noticia. Estaremos pendientes. Eso es verdad. Bueno, no sé, compañeros, si nos despedimos ya con la última o nos vamos a nos vamos a despedir. Antonio, hasta aquí hemos llegado. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, pues nos vamos a despedir con la imagen que nos llega desde Hong Kong, que con un espectáculo de luces ha celebrado los 25 años desde que la ciudad dejó de ser colonia británica y pasó a ser parte del régimen chino, bajo ese lema de un país, dos sistemas. Bueno, el aniversario se cumple hoy, pero la ciudad lo lleva celebrando desde hace varios días, de esta manera, con ese espectáculo de luces que hacen aún mucho más atractiva esta ciudad asiática. Mirando a Hong Kong, les dejamos con el informativo Llega Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos
el lunes a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 estrenamos horario de verano en una nueva edición de Atlántico Noticias. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.